Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Proyecto Apocalipsis, bienvenidos al episodio de esta semana. Estamos como siempre contentos, felices, agradecidos a Dios de poder encontrarnos con ustedes para recorrer juntos las páginas de las Sagradas Escrituras en este camino que comenzamos allá por Génesis 1 y que hoy nos tiene ya en el capítulo 12 del libro de Deuteronomio. Nos falta poquito para terminar el Pentateuco, ¿no? Los primeros 5 libros de la Biblia, los cuales Dios le inspiró a Moisés. Hoy vamos a avanzar varios casilleros, ¿no? En cuanto a capítulos se refiere, porque el tema de hoy está centrado en los capítulos que van del 12 de Deuteronomio hasta el 26, ¿no? Y el título que hemos elegido para el tema de esta semana es ¿de qué temas nos habla Dios? Cuando nosotros hablamos con una persona, la conversación, ¿no?, que tenemos con esa persona, lo que esa persona nos dice, dice mucho acerca de la persona, ¿no? Cuando uno escucha hablar a alguien, cuando uno conversa con alguien y escucha la conversación de alguien, dice, bueno, este me habla de fútbol, este me habla de política, este me habla de cultura, me habla de moda, aquel me habla de este otro, y lo que la persona habla, ¿no?, y nos saca tema y nos conversa, dice mucho acerca de esa persona, ¿no? Nosotros podemos, a partir de sus palabras y de su conversación, conocerla, ¿no?, a las personas. Por lo tanto, lo que yo les propongo para hoy es que nos pongamos a pensar sobre qué temas nos habla Dios. Hoy vamos a ver 10 puntos, ¿no?, 10 temas sobre los cuales Dios le habló a su pueblo y por lo tanto podemos inferir que son 10 temas acerca de los cuales Dios le habla a los seres humanos, ¿no? Nos habla también hoy a nosotros, por supuesto, en una cultura diferente, 3.500 años después, ¿no?, de estos sucesos que vamos a leer hoy. Algunas prácticas quizás son distintas hoy, pero lo que no cambia son los principios, ¿no?, o la esencia. Por eso no nos vamos a meter de lleno, tampoco nos daría el tiempo para hacerlo, no nos vamos a meter de lleno a analizar esos 10 puntos, simplemente los vamos a mencionar y lo que quisiéramos es que en esta semana podamos reflexionar y quedarnos pensando sobre, a ver, cuáles son los temas de conversación de Dios, de qué me habla Dios, qué temas me saca Dios, ¿no? Y a partir de ahí, en la reflexión y con la ayuda del Señor, podemos conocerlo un poquito más, entenderlo un poquito más y quizás vislumbrar un poquito más cuál es la visión de Dios, ¿no?, para con nosotros, cuál es el propósito de Dios para con nosotros. Vamos a comenzar entonces a hacer este ejercicio. Vamos a tomar nuestras Biblias, como les dije, en Deuteronomio, en el capítulo 12, versículo 1, que nos introduce diciendo: las normas y mandatos que cuidarán de poner por obra durante toda su vida en la tierra que el Señor, el Dios de sus padres, les dará en posesión, son estos. 2 puntos, ¿no? Y ahí vienen, de paso, Deuteronomio, el término, la palabra, significa repetición de la ley, ¿no? Y lo que Moisés hace en este libro es repetirles muchas cosas que Dios ya les venía diciendo de hacía mucho tiempo, desde que salieron de Egipto, ¿no?, a lo largo de 40 años. Y también que las tenemos allí en los libros de Levítico, de Números, de Éxodo mismo. Deuteronomio es la repetición, ¿no?, de todos estos mandatos y leyes que Dios les da. Pero Deuteronomio también es la repetición de la conversación de Dios, los temas que Dios le plantea a sus hijos. Y por algo será que plantea esos temas y no otros. Y eso es justamente lo que les decíamos que queremos reflexionar hoy. Entonces, luego de esta introducción, ¿no?, donde le dice que estos son los mandatos, las normas que Dios quería que pusieran por obra, ¿no?, durante toda su vida, comienza diciendo en el versículo 2, destruir enteramente todos los lugares donde las naciones que ustedes heredarán sirvieron a sus dioses. El versículo 3 dice derribar sus altares, quebrar sus imágenes, quemar sus postes idolátricos. El versículo 4, no harán así al Señor su Dios, sino que solo en el lugar que Él elija de todas sus tribus para poner allí la morada de su nombre, ese buscarán y allí irán. Allí llevarán sus holocaustos, sus sacrificios, sus diezmos, sus ofrendas, sus votos. El versículo 7 dice, allí comerán ante el Señor su Dios, se alegrarán con sus familias. En definitiva, este primer tema de conversación que Dios le saca, ¿no?, o le plantea a sus hijos,
a través de, obviamente, un mandato, una norma, pero en definitiva es lo que Dios está diciendo, el tema que Dios está tocando, es el tema de la adoración y el tema de la relación, ¿no? De la relación especial que Él quería tener con sus hijos. Una relación única, como vimos cuando estudiamos los 10 mandamientos, el primer mandamiento, ¿no? Que Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿no? Y el segundo que dice, no te harás imagen. Y en ese momento habíamos dicho, Dios está diciendo, yo quiero ser el único en tu vida, no quiero que tengas pósteres de otros, ¿no? Pegado en tus paredes, yo soy el único, ¿no? Y habíamos dado allí un ejemplo donde el esposo, ¿no? Llega y ¿qué diría el esposo si encuentra que su esposa tiene pósteres, ¿no? de otros hombres así por toda la casa? Bueno, esto es lo mismo. Dios dice, yo soy tu Dios, ¿no? Una relación, un vínculo único. Y por eso Dios les manda a derribar todos esos altares, a no practicar todos esos cultos que toda esta gente que estaba antes ocupando esas tierras practicaba. Y también Dios es un Dios que se goza en la relación, y lo dice muy lindo el versículo 7, allí comerán ante el Señor su Dios y se alegrarán con sus familias. Eso es lo que Dios quería, que sus hijos estén en su presencia, pero que no estén serios, tristes y amargados, sino que estén alegres, ¿no? Y que estén con sus familias. Ese es el primer tema que Dios saca, ¿no? El primer tema sobre el cual Dios conversa e instruye a su pueblo. Quiero tener una relación especial con ustedes, quiero tener una relación única con ustedes, quiero que nos sentemos juntos, nos alegremos y nos gocemos. Ese es el primer tema que Dios saca, ¿no? Como conversación y como enseñanza para con sus hijos. El segundo que marqué aquí en mi Biblia está en el capítulo 13. En el capítulo 13 de este mismo libro, el versículo 1, comienza diciendo, si surge entre ustedes algún profeta o soñador de sueños y anuncia alguna señal o prodigio, y se cumple la señal o el prodigio que anunció y te dice, vamos en pos de otros dioses que no conoces y démosle culto, no prestes oído, ¿no? Entonces el segundo tema sobre el cual Dios le habla a su pueblo es una advertencia, es sobre los falsos profetas, sobre los engañadores, que hay muchos y que Jesús en San Mateo 24 nos advirtió que en los últimos tiempos de la historia de este mundo iba a haber mucho más, muchos engañadores, muchos falsos profetas. Algo interesante acá está hablando de un falso profeta que dice algo y se cumple, porque que se cumpla o no lo que dice, no es eso solo evidencia de que sea profeta de Dios o no lo sea. Hay otra serie, ¿no? de cosas que hay que tener en cuenta y que quizás en algún momento podremos estudiar juntos, ¿no? Pero lo cierto es que el segundo tema de conversación de Dios es una advertencia. Ese Dios que quiere tener una relación única con vos y conmigo, también nos advierte y nos dice, tengan cuidado, no se dejen engañar por todo lo que escuchen. Hoy vivimos, justamente hay un término, ¿no? que se utiliza mucho en la época de las fake news, ¿no? Las noticias falsas. Y mucha gente es engañada, las lee una vez en las redes sociales, se quedan con eso como si fuera cierto y algunos después se enteran que la noticia era falsa, otros ni se enteran, ¿no? Entonces Dios dice, no prestes oído, no tan fácilmente. Es una advertencia porque Dios se preocupa por nosotros y eso es lo que dice acerca de Él, ¿no? Este segundo tema de conversación de Dios. ¿Cuál es el tercero? Aparece en el capítulo 14, donde nos encontramos con una repetición de Levítico 11. ¿Y qué hay en Levítico 11? Bueno, ahí es donde Dios le da las leyes dentro de ya un marco de leyes sanitarias que Dios le venía dando a su pueblo. En Levítico 11 Dios habla de las leyes con respecto a la alimentación, donde Dios le dice qué animales podían comer y qué animales no, qué animales eran buenos para comer y cuáles no, cuáles eran beneficiosos para su salud y cuáles no. Bueno, acá en Deuteronomio 14 repite, ¿no? justamente el tema de los animales que Dios recomienda comer y los que no. En definitiva, ¿cuál es el tema de conversación de Dios acá? ¿De qué está hablando Dios? ¿No? Ese Dios que quiere ser tu único Dios, ese Dios que te advierte, que no escuches por ahí todo lo que se dice, sino que estés seguro, que vaya siempre a la fuente, ¿no? que en nuestro caso es su palabra, es la Biblia. El tercer tema de conversación de Dios es sobre la alimentación, con lo cual quiere decir que la alimentación es un tema importante. Si no fuera importante, Dios no tocaría ese tema, Dios hablaría con el ser humano de otra cosa, pero no hubiera hablado aquí y en tantos otros pasajes acerca de la alimentación. Si Dios toca este tema,
es porque es importante, ¿no? Y porque Dios se preocupa también por nuestra salud, ¿no? Fíjense cómo podemos ir armando el rompecabezas, ¿no? Un Dios que nos ama, que por eso quiere ser el único, un Dios que nos advierte de los engañadores, que no quiere que nos lleven por mal camino, un Dios que se preocupa por nuestra salud y quiere que estemos bien alimentados, ¿no? Es interesante si uno va haciendo este ejercicio. ¿Cuál es el cuarto tema que marqué aquí de conversación de Dios? Deuteronomio capítulo 15. Ahí habla de la cancelación de las deudas. Hoy vivimos en un contexto muy complicado, ¿no? Sobre ese punto. Y también habla de la generosidad hacia los pobres y a su vez habla de la liberación de los siervos. O sea, ¿cuál es el tema de conversación de Dios acá en Deuteronomio 15? La misericordia, la compasión, el perdón, el trato que tenemos que tener o que Dios desea que tengamos con nuestro prójimo y que tiene que ser un trato donde reine la misericordia, la compasión, el perdón, la consideración, cosas que hoy se ven pero tan poco en nuestra sociedad. Por ejemplo, en el capítulo 15, versículo 1 dice: cada 7 años cancelarás los que otros te deban. Imagínense, ¿no? Que cada 7 años nosotros le perdonáramos la deuda a todos los que nos deban, o que una persona no se pueda endeudar con nosotros más allá de 7 años. Un concepto interesante. También el versículo 7 dice: si hubiera algún pobre entre tus hermanos, en algunas de tus ciudades, en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre. No endurecerás tu corazón y no cerrarás tu mano. ¿Cómo repercuten, ¿no?, estas palabras más en estos tiempos que vivimos? No cerrar la mano y no cerrar el corazón al pobre, ¿no? Y Dios lo dice muy clarito, porque Dios nos habla de misericordia, Dios nos habla de compasión, y Dios quiere que así como Él es misericordioso y compasivo conmigo, yo lo sea también con mis semejantes. También en el versículo 12 dice: si tu hermano hebreo, hombre o mujer, se vende a ti y te sirve 6 años, el 7º lo dejarás libre. En aquella época reinaba la servidumbre, y entre las naciones la servidumbre era de por vida. Dios dice: entre ustedes no será así. Quizás esa generación no estaba preparada, ¿no?, para una servidumbre que sea abolida completamente, pero Dios no les permitió que fuera más allá de 6 años. Al 7º año tenía que quedar libre, ¿no?, porque era muy usual en ese momento que si alguien debía y no podía pagar con dinero, pagaba con su servidumbre, ¿no? Bueno, Dios dice: no más de 6 años, ¿no? Después la persona será perdonada, será libre. Conceptos interesantísimos, pero siguiendo el hilo de lo que venimos hablando, ¿cuál es acá el tema de conversación de Dios? Lo dijimos, ¿no? La misericordia, la compasión, el amor que Él tiene con nosotros y que desea que nosotros tengamos con nuestro prójimo. Y esto también nos dice que Dios nos hable de misericordia, que Dios nos hable de compasión, dice mucho acerca del carácter de Dios. Así como cuando uno ve una persona que odia, ¿no?, todo el tiempo, una persona que grita todo el tiempo, una persona que insulta todo el tiempo, eso dice mucho acerca de la persona para mal. Que Dios constantemente hable de misericordia, de amor, de paciencia, de perdón, de dar otra oportunidad. Todo eso dice mucho acerca de cómo es realmente nuestro Padre, ¿no?, de cómo es el corazón de nuestro Dios, que nos ama infinitamente y que nos está llamando. Quinto punto, quinto tema de conversación que marcamos aquí, a partir del capítulo 16, habla de las fiestas anuales. Los israelitas tenían varias fiestas, 7 eran las principales, pero había 3 que eran las principales de las principales, ¿no?, que era la fiesta de la Pascua, la fiesta del Pentecostés y la fiesta de las cabañas, ¿no? Y allí todo israelita debía presentarse en el templo, ¿no? En estas 3 fiestas debía presentarse. Y justamente el versículo 16 del capítulo 16 lo expresa y lo dice y lo resume. Dice: 3 veces al año se presentarán todos los varones ante el Señor tu Dios, en el lugar que Él elija, en las fiestas del pan sin levadura, que era la Pascua, en las de las semanas, ¿no?, que era la del Pentecostés, y la de las cabañas. Y ninguno se presentará ante el Señor con las manos vacías. Cada uno ofrecerá su don en proporción a la bendición que el Señor, su Dios, le haya dado. Y cuando leía esto, y para resumir un poco, ¿no?, y aprovechar el poco tiempo que tenemos, nosotros tenemos un capítulo grabado
hace algunas semanas atrás, que se titulaba "A Dios le gustan las fiestas", ¿no? Creo que fue cuando estudiamos Levítico. Así que si ustedes buscan en nuestro canal, entre nuestros videos, van a ver uno que se titula "A Dios le gustan las fiestas", ¿no? Y ahí explicamos en detalle justamente esto que estamos abordando hoy de paso, ¿no? Y nada más que como muestra y propósito de ver a ver de qué nos habla Dios. Bueno, acá Dios está hablando de 3 fiestas, ¿no? Dios está hablando de recordar, Dios está hablando de alegrarse, Dios está hablando de juntarse, ¿no? Para reflexionar, pero también para alegrarse. Es interesante, ¿no? Ver que Dios también nos habla acerca de esto. El diablo, una de las cosas que más éxito ha tenido, ¿no? En algunos casos, es hacer ver a Dios como alguien severo, como alguien aburrido, ¿no? Como alguien triste, y presenta entonces engañosamente un montón de ofertas, ¿no? De supuesta diversión que llevan a la destrucción. Pero Dios está lejos de ser eso. A Dios le gustan las fiestas, ¿no? Como pusimos en el título de nuestro video hace algunas semanas atrás, y les recomiendo que lo busquen y lo puedan ver también. Siguiente, número 6, ¿no? Otro tema de conversación de Dios, la justicia. Acá mismo en el capítulo 16, versículo 18 dice: nombrará jueces y oficiales en todas las tribus. Y el 19 dice: no tuerzas el juicio. No hagas acepción de personas, ni admitas soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte la causa de los inocentes. Interesante, ¿no? Dios habló de esto porque Dios sabía cuál era la justicia humana, que era como un trapo de inmundicia, ¿no? La única verdadera justicia es la justicia de Dios, y Dios dice: no tuerzas el juicio, ¿no? No hagas acepción de personas, no diferencies entre el rico y el pobre, entre el que no tiene ningún cargo y el que tiene muchos títulos, entre el que tiene estudio y no tiene, no diferencies, no hagas acepción de personas. El juicio tiene que ser justo, ¿no? Dice: no admitas soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte la causa de los inocentes. Dios habla también entonces de la justicia. Y ese Dios que es justo, ¿no? Así como hace un ratito en el trato con los pobres y los siervos vimos que Dios era un Dios de misericordia, un Dios compasivo, que hablaba de esos temas porque Él es eso. Dios también es un Dios de justicia, ¿no? Y por eso Dios habla de justicia, porque Él es justicia. Así como Él es misericordia, Él es justicia, ¿no? Y eso deseaba también para sus hijos. Séptimo tema de conversación que marqué aquí en estos pasajes de Dios para con sus hijos, capítulo 18, versículo 10. En realidad no es que no encuentro los textos, el problema es mi vista, por eso a veces nos demoramos un poquito en encontrar el texto. Me niego por ahora a usar anteojos, así que bueno, mientras podamos seguiremos sin anteojos grabando nuestros videos, y a veces me demoro un poquito por eso, no porque no los tenga marcados o ya previstos, sino porque me cuesta con la vista, ¿no? Les voy a hacer esta confesión. Séptimo tema entonces de conversación del hombre con Dios. Dijimos versículo 10, no haya en ti quien pase a su hijo o a su hija por el fuego, ni adivino, ni astrólogo, ni hechicero, ni mago, ni encantador, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominable al Señor cualquiera que haga estas cosas. Por esas abominaciones el Señor tu Dios echó a esas naciones de delante de ti. Es interesante que así como un amigo que se acerca a nosotros y que conversa con nosotros, generalmente nos habla de lo que le gusta, ¿no? Y acá podríamos volver a mencionar: a Dios le gusta la justicia, a Dios le gusta la misericordia, a Dios le gustan las fiestas, a Dios le gusta un encuentro alegre que nosotros podamos tener con Él. Pero un amigo también habla de lo que no le gusta, ¿no? O sea, si yo tengo amigos, sé lo que le gusta a mis amigos y también sé lo que no le gusta a mis amigos a partir de las conversaciones que hemos tenido. Y Dios acá con todas las letras dice: esto para mí, que les voy a decir ahora, es una abominación, ¿no? Le da la máxima categoría de rechazo, ¿no? Y es interesante las cosas que menciona, ¿no? Porque esto forma parte también de los engaños de los últimos días, y mucha gente, a veces inclusive cristianos, aunque no lo podamos creer, muchas veces
se puede engañosamente uno ir acercando, ¿no?, a estas cosas. Y Dios dice, no, esto lo abomino, esto no es bueno para vos, para nada, es un mal camino, ¿no? Y lo voy a repetir. Dice, no haya en ti quien pase a su hijo o a su hija por el fuego, ni adivino, ni astrólogo, ni hechicero, ni mago, ni encantador, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque es abominable al Señor cualquiera que haga estas cosas. Y reitera y dice, por estas abominaciones el Señor tu Dios echó a estas naciones de delante de ti. Porque estas naciones que vas a heredar, dice, a hechiceros y astrólogos oyen, pero a ti te lo prohíbe el Señor tu Dios. Interesante, ¿no? Dios también nos habla de lo que no le gusta, y lo que no le gusta porque sabe que no es bueno tampoco para nosotros, y que esos caminos detrás de los cuales está el enemigo, ¿no?, está Satanás, pueden ser muy tramposos y pueden hacer mucho daño a nuestra vida, ¿no? Por eso Dios dice, huye de ahí, aléjate de ahí, no tengas absolutamente nada que ver con eso. ¿Qué nos dice esto acerca de Dios? Y también nos dice que Dios nos ama, ¿no? Porque si uno ama a un amigo, le va a advertir y le va a decir, mirá, alejate de esto no es bueno, alejate de eso. Y eso es lo que Dios está haciendo, ¿no?, a través de este tema de conversación. Vamos al octavo. En el capítulo 20 habla acerca de las guerras, ¿no? Y quizás para sintetizarlo, me pareció interesante el versículo 10, ¿no?, donde dice, cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le ofrecerás la paz, ¿no? O sea, primero ofrece la paz. ¿Y de qué habla Dios acá? De las guerras. Uno podría decir, bueno, pero nuestra nación no está en guerra. Bueno, también hay guerras personales que tenemos que luchar, ¿no? También hay guerras espirituales, y la guerra más difícil, que muchas veces es la guerra contra nosotros mismos. Hay muchas guerras que el ser humano, o muchas luchas, si quieren usamos este término, muchas luchas que el ser humano tiene todos los días, todo el tiempo, ¿no? Y cuando esa lucha es quizás con otra persona, qué bueno este consejo, ¿no?, que dice, cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le ofrecerás la paz. Siempre buscar primero la reconciliación, buscar la paz, que nunca el cristiano debiera ser conocido como una persona que le gusta pelear, que le gusta polemizar, ¿no?, con otro, que le gusta discutir, o que le gusta, ahí, en el peor de los casos, irse a las manos, ¿no? O sea, eso no tiene nada que ver con lo que Jesús nos ha enseñado. Por eso Dios nos manda que en primer lugar busquemos siempre la paz, ¿no?, que hagamos todo lo posible para que haya paz. Si hicimos todo lo posible y las circunstancias llevan a veces a tener que defenderse o mantener una lucha, no estoy hablando puntualmente de algo físico, ¿no?, pero en el campo que sea, bueno, si no quedó otro remedio, con la ayuda de Dios nos tendremos que tomar la espada e ir a la lucha, ¿no? Pero ese tiene que ser siempre el último recurso. El cristiano tiene que ser un hombre de paz, un hombre que ofrezca la paz todo el tiempo. Que nuestro amigo nos hable de esto, también habla de alguien que nos quiere y que desea lo mejor para nosotros, ¿no? Vamos al noveno tema de conversación. Vamos a encontrarlo en el capítulo 22, versículo 13. Ahí habla del deber matrimonial, ¿no? Y bueno, y da distintas situaciones que podían surgir dentro de los matrimonios, y también habla del adulterio, habla de la fornicación, habla del abuso, ¿no? El versículo 25 habla de una situación de abuso. El capítulo 24 habla del divorcio, ¿no? Entonces, ¿de qué tema habla Dios aquí? Está hablando de la relación matrimonial, está hablando del divorcio, está hablando del abuso, está hablando de la relación entre el hombre y la mujer. Y es interesante que Dios toque también este tema, ¿no? Porque eso nos habla del interés que Dios tiene por nosotros, ¿no? Por nuestras familias, por nuestros vínculos. Y muchos podrían pensar, pero ¿y qué tiene Dios que hablar, ¿no?, acerca de con quién me caso, o cuál es mi alimentación, o si soy justo o no soy justo? Si pensamos así, tenemos un concepto equivocado de Dios, ¿no? Dios se interesa por esas cosas porque esas cosas hacen o no hacen a la felicidad del ser humano.
y Dios nos aconseja. Hay amplia instrucción. Por supuesto que muchas de las enseñanzas e instrucciones que están acá, como les decía, eran para una cultura diferente. Hay cosas que se aplicaban ahí que acá en nuestra sociedad no corren directamente, pero sí hay principios, ¿no?, que podemos ver. Sí hay principios que son aplicables a todos los tiempos, ¿no? Y eso es lo que tenemos que descubrir siempre en la Sagrada Escritura. Quizás alguna aplicación de algo pueda ser para esa época y para esa cultura, pero hay un principio detrás. Siempre preguntémonos cuál es el principio que está detrás, ¿no? Cuando Dios dice tal cosa, ¿por qué lo está diciendo? ¿Cuál es el principio? ¿Qué es lo que quiere lograr? ¿No? Y entonces ahí lo aplicamos a nuestro tiempo y a nuestras culturas. Dios habla entonces también del matrimonio, ¿no?, y de las muchas situaciones que se pueden presentar. Por último, el 10º tema de conversación de Dios, capítulo 26 de Deuteronomio, habla de qué hacer con las primicias, habla de los diezmos, las ofrendas, y habla de administración de recursos, ¿no? Si bien acá está hablando puntualmente de recursos para la obra de Dios, en otras partes de la Biblia Dios también habla de la administración financiera que uno puede tener, ¿no? Nos da principios para nuestra administración financiera. Dios nos dice, nos aconseja a no tomar deudas, Dios nos aconseja a manejar responsablemente nuestra economía, apartar una parte para Él, apartar una parte para los pobres, ¿no? Hay distintos consejos que Dios va dando en su palabra que hace que Dios también hable de administración y hable de dinero o recursos, ¿no? Y es interesante también eso, porque un amigo también nos habla de esos temas, ¿no? A veces uno está mal en su economía, se ha manejado mal, ha cometido errores, no sabe qué hacer y por ahí recibe el consejo de un amigo y nos dice, che, pero ¿por qué no te administras así? ¿Por qué esto no lo administras de otra forma? Bueno, Dios también habla de esto, ¿no? Dios habla de la administración de los recursos. Entonces, resumiendo y concluyendo, ¿no?, ¿de qué temas nos habla Dios? Dentro de los que hemos visto que Dios nos habla, por ejemplo, arranco del final para hacia adelante, ¿no? Y tocando algunos nada más. Dios nos habla de nuestras finanzas, Dios nos habla de nuestro matrimonio, Dios nos habla de nuestra relación con el prójimo, Dios nos habla de nuestra relación con Él, Dios nos habla de nuestra alimentación. Dios tiene mucho para decir, ¿no? Quizás es interesante también, si ustedes en algún momento quieren estudiarlo, esta misma pregunta, ¿no? ¿De qué temas nos habla Dios? Hay otro lugar en la Biblia que es muy interesante que uno pueda hacer este mismo ejercicio que yo hice con esto, y es el Sermón del Monte, ¿no? El Sermón de Jesús. Allí en el Sermón del Monte, Mateo 5 y 6 y creo que el 7 también, ahí vemos distintos temas que Jesús toca, ¿no? Y uno cuando lo mira se queda asombrado, decir, pero Dios, mirá, Dios me habla de esto, Dios me habla de aquello. Y uno se puede sorprender, decir, pero a Dios también le importa este tema y me habla también de esto, ¿no? Es interesante reflexionar en esto y esto es lo que yo quisiera transmitirles para esta semana, ¿no? Que pensemos, ya lejos quizás de este ejemplo que yo les di hoy, llevándolo a otros, que llevándolo al Sermón del Monte o a alguna otra aplicación o a la Biblia en general, a ver de qué temas me habla Dios, qué dice eso acerca de Dios y por qué Dios me habla de estos temas, ¿no? ¿Y será que a Dios le interesa mi vida de una manera integral y completa? Todos temas para reflexionar y para pensar. Muchas gracias por habernos acompañado con el video de esta semana. Creo que nos quedan 2 videos más de Deuteronomio, ¿no? Ya para terminar el Pentateuco, y ya vemos en el horizonte el libro de Josué, ¿no? El libro que sigue a este que estamos considerando. Así que Dios los bendiga. No se olviden de compartir el video con algún amigo, con alguna amiga. Gracias porque la semana pasada compartieron mucho los videos, pudimos levantar nuevamente la cantidad de visualizaciones, también de likes que le dieron, y todo eso nos ayuda a poder llegar a mayor cantidad de personas, que es nuestro único interés, ¿no? Que mayor cantidad de personas puedan escuchar el mensaje de la Biblia, el mensaje de la palabra de Dios. Que tengan bonita semana, nos encontramos Dios mediante en 7 días.